¿Conocemos el mundo en el que habitamos? ¿Qué conexiones invisibles existen entre una montaña solitaria y una ciudad bulliciosa? ¿Qué relación puede haber entre una lengua indígena milenaria y un río que atraviesa continentes, culturas y fronteras? Estas preguntas nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerdan que el mundo no está hecho de elementos aislados, sino de sistemas interconectados, de historias entrelazadas y de paisajes que dialogan entre sí. Detrás de cada relieve, cada clima, cada comunidad humana, hay una red compleja de relaciones naturales, sociales y culturales, que construyen nuestro presente y nuestro futuro. La geografía es la ciencia que nos permite explorar estas conexiones. Es mucho más que mapas y coordenadas. Es una herramienta para comprender cómo interactúa el ser humano y su entorno, cómo se transforma el espacio y cómo nuestras decisiones afectan al planeta. Es una invitación constante a mirar con curiosidad, a escuchar con respeto y a actuar con conciencia. Estudiar geografía es aprender a leer el mundo, a interpretar sus señales, a preguntarnos por qué los lugares son como son y cómo podrían ser mejores. Es entender que un ecosistema en peligro, una migración forzada o una sequía extrema no son hechos aislados, sino partes de un todo que merece nuestra atención y compromiso. La geografía estudia el espacio geográfico y sus componentes, lo natural, lo social, lo económico, lo político y lo cultural. Cada componente se relaciona en un entramado dinámico que evoluciona con el tiempo. Pero, ¿cómo ha sido estudiado este espacio a lo largo de la historia? Desde el determinismo geográfico que explicaba al ser humano como resultado del entorno, hasta corrientes más recientes como la geografía crítica, humanista y feminista, que proponen una comprensión compleja, diversa e inclusiva. Las distintas corrientes del pensamiento geográfico nos permiten ver el mundo desde varias perspectivas. No se trata de una sola verdad, sino de muchas formas de interpretar la realidad. La ciudadanía democrática no nace sola, se construye con participación, respeto, diálogo y acción. En Arandas, las prácticas sociales para formar ciudadanía están presentes en muchos espacios de la vida cotidiana. La ciudadanía democrática se expresa en la manera en que nos organizamos, en cómo escuchamos al otro, en cómo cuidamos el espacio común. Reconocer estas prácticas en contextos como Arandas, Jalisco, es fundamental para formar una conciencia geográfica activa y comprometida. La representación del conocimiento también incluye comprender cómo ha evolucionado la geografía como ciencia. Desde sus inicios, cada enfoque ha tenido un contexto, una razón y un impacto. A través del análisis, el trabajo de campo y la tecnología, la geografía se convierte en una herramienta para transformar el entorno. La geografía también forma actitudes, nos enseña a ver al otro con respeto y a convivir con empatía. En cada clase, en cada discusión respetuosa, en cada proyecto en equipo, se construye una ciudadanía democrática basada en valores, dignidad, libertad, solidaridad e inclusión. Nada permanece igual. Las actividades humanas transforman la naturaleza y la geografía nos ayuda a entender este cambio. Estudiar el espacio es también una forma de contar historias, historias de lucha, de adaptación, de resistencia. Comprender el pasado y el presente del territorio nos prepara para actuar de forma responsable en el futuro. La geografía no solo se aprende, se vive. Es una mirada crítica, una herramienta de acción y una brújula ética para movernos en el mundo. ¡Ay, Arandas bonito! Y me estoy acordando. ¡Ay! Un tributo a todos los arandenses. Aranda se encuentra al noreste del estado de Jalisco, en la región conocida como los Altos de Jalisco, a una altitud aproximada de 2000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado semiárido, con temperaturas frescas la mayor parte del año y lluvias concentradas en verano. El municipio colinda con Jesús María, Tepatitlán, San Miguel el Alto, entre otros. El paisaje está dominado por campos de agave azul, colinas y llanuras, ideales para la agricultura. Esta región forma parte del territorio tequilero, reconocido por su importancia cultural y económica. La principal actividad económica de Arandas es la industria tequilera. Aquí se produce uno de los tequilas más reconocidos de México,
con numerosas tequileras artesanales e industriales, que forman parte del motor económico local. Además, la agricultura, especialmente el cultivo de maíz, agave y frijol, y la ganadería también tienen un papel importante. El comercio local, con tianguis, mercados y pequeñas tiendas, mantiene activa la economía cotidiana. También se ha incrementado la prestación de servicios y el pequeño turismo relacionado con el tequila. Arandas tiene profundas raíces católicas. Las festividades religiosas, como fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe y San José, son eventos claves que convocan a toda la comunidad con música, danzas, misas, procesiones y fuegos artificiales. La fe está muy presente en la vida diaria, reflejada en las parroquias, capillas y celebraciones tradicionales. También se realizan peregrinaciones y actividades religiosas que fortalecen la identidad local. La arquitectura de Arandas combina lo colonial con lo moderno. El centro histórico conserva casonas de cantera, balcones de hierro forjado y calles empedradas. Destaca la parroquia de San José, una imponente iglesia de estilo neogótico con 2 torres gemelas y detalles elaborados en cantera rosa. En contraste, las colonias modernas muestran construcciones más funcionales y recientes, pero aún conservan el estilo propio de los Altos de Jalisco. La comida típica de Arandas refleja la tradición alteña. Entre sus platillos más destacados están la birria de chivo o res, el pozole rojo, las gorditas de horno y tortillas hechas a mano, dulces regionales como cajeta, cocadas y jamoncillos, y por supuesto el tequila, orgullosamente local. En cada platillo se mezcla la historia, el sabor y la identidad de su gente. La vida en Arandas es tranquila, con un fuerte sentido de comunidad. La gente es trabajadora, amable y profundamente orgullosa de sus tradiciones. La música de mariachi, la charrería, las ferias y los juegos tradicionales aún se viven con intensidad en las plazas y barrios. Las nuevas generaciones combinan lo tradicional con lo moderno, las redes sociales, tecnología y estudios superiores, sin perder sus raíces salteñas. ¿Cómo se forma un maestro? ¿Dónde empieza ese camino que, más allá del aula, transforma vidas? Para quienes elegimos la educación como vocación, el aprendizaje comienza mucho antes de tener nuestro propio grupo. Empieza con la observación, con el mirar atento, con el preguntar constante. En base a esto, ahora hablaremos de nuestra escuela de prácticas. Porque sí, la geografía es una forma de entender cómo se relacionan las personas con su espacio. Entonces la escuela es el lugar ideal para observar esas relaciones en acción. No solo se aprende en libros o mapas, se aprende también en los pasillos, en el patio, en las aulas y en las calles que rodean una institución educativa. Nuestra experiencia se llevó a cabo en la escuela primaria Niños Héroes, ubicada en Arandas, Jalisco, una comunidad escolar ubicada en una zona urbana que, como muchas otras en México, refleja las contradicciones de nuestro país. Infraestructura escolar en mejora, pero calles en mal estado. Un ambiente ciudadano, pero también de riesgo. La ubicación de la escuela, rodeada de instituciones educativas como la preparatoria de la UDG y la URA, así como comercios, tiendas y transporte constante, nos reveló un entorno dinámico. Pero también identificamos situaciones de riesgo: calles con baches, escasa señalización vial y una alcantarilla abierta justo enfrente de la escuela. La geografía no solo describe el paisaje, también explica por qué ese paisaje afecta a quienes lo habitan. Pero dentro de las aulas también vimos otra cara, la de la diversidad pedagógica. Cada maestro con su estilo, algunos planeaban con detalle considerando las necesidades del grupo, otros usaban materiales bajados de internet sin ninguna adaptación. Y ahí fue cuando entendimos que planear bien no solo es una tarea técnica, es un acto de conciencia geográfica, porque enseñar sin conocer el contexto es como hablar sin saber a quién se le está hablando. La geografía nos enseñó a observar y en la escuela aprendimos a hacerlo, no solo con los ojos, sino con la escucha, con la empatía, con la pregunta constante. Vimos cómo algunos docentes implementan actividades socioemocionales, cómo promover el diálogo, la participación y el respeto. Eso también es ciudadanía. Y eso
también es geografía, porque el espacio escolar no solo es físico, también es social y simbólico. Una escuela es un espacio de convivencia, y la forma en que se vive esa convivencia dice mucho del territorio. Durante nuestra jornada vimos cómo los estudiantes eran parte de una comunidad que, aunque enfrenta carencias, también posee redes de apoyo, identidad y pertenencia. Las festividades religiosas, la comida, la forma en que se saludan o colaboran, todo eso forma parte del tejido social. Al llegar por la tarde, vimos cómo algunos niños llegaban en bicicleta, otros caminaban con sus hermanos y algunos bajaban de los camiones de ruta en la entrada de la escuela. Pero no todo fueron sombras, también vimos prácticas luminosas, docentes que hacían preguntas abiertas, que escuchaban con atención, que valoraban las respuestas de sus alumnos. Aulas donde se respiraba confianza, alegría e interés. Una maestra, antes de empezar la clase, preguntaba a los niños cómo se sentían. Algunos contestaban tristes, felices, con hambre, y ella les dio espacio para expresarse. Algunos otros maestros decoraban sus salones con dibujos o actividades hechas por los niños, creando un ambiente donde ellos se sentían que su presencia importaba. Había momentos en que el juego era parte del aprendizaje y la curiosidad era más importante que la memorización. Había dinámicas sencillas pero significativas, niños que trabajaban en equipo, que se animaban a participar, que se sentían parte de algo más grande. Esos momentos nos recordaron que queremos ser maestros y maestras comprometidos con la educación. El aula es un reflejo de muchas cosas, del maestro, sí, pero también de la escuela, de la comunidad y del sistema educativo. Y nosotros, como futuros docentes, entendemos ahora que no se trata solo de dar clase. Se trata de construir un espacio donde educar significa transformar, donde cada niño y niña encuentre su lugar, su voz y su posibilidad. Porque cuando un estudiante siente que lo que aprende tiene sentido en su vida cotidiana, la escuela deja de ser un lugar ajeno para convertirse en una extensión de su casa, de su calle y de su historia. También descubrimos que los niños no solo aprenden lo que se les enseña, también aprenden de lo que se les muestra. Y ver a docentes que cuidan a sus estudiantes, que los escuchan, que los respetan, es una enseñanza poderosa. Esos momentos nos recordaron que la educación no se limita a transmitir saberes, también forma actitudes, valores y formas de estar en el mundo. En esta práctica, reafirmamos algo fundamental. La escuela es territorio, y como tal, es una expresión viva de las dinámicas económicas, políticas y culturales de la región. Entender el espacio escolar como una extensión del territorio nos ayuda a pensar la docencia como una forma de intervenir en él, no de manera impositiva, sino crítica y transformadora. Porque enseñar en una zona rural no es igual que enseñar en la ciudad, porque los contextos cambian y con ellos cambian también las estrategias, los tiempos, las prioridades. Aprendimos que conocer el territorio no es solo un lujo pedagógico, es una necesidad ética. También nos llevamos muchas preguntas. ¿Cómo podemos ser docentes conscientes del entorno? ¿Cómo promover una educación que conecte con el lugar donde vivimos? ¿Y cómo formar ciudadanía desde la geografía cotidiana de una escuela pública? ¿Cómo incorporar las historias locales, los saberes comunitarios, la lengua de origen si existe, como parte del currículum? ¿Cómo incluir a las familias como parte activa del proceso educativo sin imponerles, sino dialogando con ellas? Y también nos llevamos certezas, que observar no es suficiente si no se reflexiona, que enseñar no es suficiente si no se comprende el contexto, y que ser maestra o maestro no solo es dar clases, sino asumir una posición ética frente al territorio, la cultura y la historia. Por eso, esta experiencia no fue solo una práctica, fue una revelación. Nos mostró que la geografía se aprende en el aula, pero también se vive afuera, en una calle sin pavimento, en un niño que camina solo, en una maestra que abraza a su grupo con paciencia. Todo eso también es geografía. Y si queremos enseñar con sentido, debemos hacerlo con los pies en la tierra, con la mirada puesta en el entorno, pero también con el corazón atento a las personas que lo habitan. Porque al final, como aprendimos en esta jornada, la geografía no solo se estudia, también se vive, se siente y se transforma.